Hola a todos, buenas noches. Vamos a proceder a discutir las noticias de última hora de lo que respecta a Ucrania y Rusia. Permítanme, invitados. Ok. Bueno, vamos de nuevo. A ver qué pasa. Buenas noches. You and La, me. creo que si no sigue funcionando, creo que lo va a tener que iniciar él. Dice que ya sabe qué es, que suave. Ok, ok, ok. Va. Igual, si gustan, vamos comenzando, sí. Que se una, al fin de cuentas. O esperamos unos 3 minutos, una cosa así. Podemos esperar. Por mí no hay ningún problema. Ok. Ok, me aparece por acá que no se puede unir. Mm, Qué raro. Entonces, que lo abra él y Ahí comenzamos. está, ahí Ah, está, ahí está. aquí está. Súper. Listo, Ok. qué dicha. Bueno, Estamos cuando entonces. guste. Perfecto. Como siempre, buenas noches, Costa Rica y mundo. Después de nuestro último en vivo, y si no lo vieron, se los recomiendo que lo vayan a buscar. En cualquier perfil de nosotros está compartido, entonces ahí está para que lo vean. Consideramos que los enfrentamientos que están sucediendo al este de Europa, específicamente entre Rusia y Ucrania, siguen mereciendo nuestra atención. Así que hoy, internacionalistas aquí presentes, nos apoyamos en las redes sociales para abarcar este tema con una perspectiva neutral y sin interés de buscar culpables, solo posibles soluciones y en la gran búsqueda de lograr comprender de una mejor manera el porqué de estos enfrentamientos. A continuación se presentarán una serie de temáticas de opinión en las que compartiremos y en ocasiones no dudo que haya un poco de debate. Así que les invitamos a formar parte de este espacio y a compartir. Y como quiero que se vuelva una costumbre, vamos a iniciar la temática con una frase que de cierta forma enlaza a la primera temática que vamos a compartir el día de hoy. Esta frase la pronunció en algún momento Winston Churchill. Él dice, el que se humilla para evitar la guerra, tiene primero la humillación y después la guerra. Y ante esta frase bastante compleja de comprender y de analizar, estoy seguro que deben de haber muchas perspectivas para abarcar una frase como esa. Vamos a comenzar con una temática tal vez un poco tediosa, tal vez un poco difícil de explicar, y para eso tenemos a los tres internacionalistas aquí presentes. La temática es así. ¿Se ha debilitado la credibilidad del accionar de Occidente? ¿O por primera vez en la historia están siendo prudentes, entendiendo que una mala decisión en Ucrania podría desatar un conflicto internacional a gran escala? Entonces, bajo esta temática, le damos la palabra al caballero Oscar Moncada para que comience con su intervención. Ok, primero que todo, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un total placer siempre analizar problemáticas internacionales con personas tan honorables como ustedes. Bueno, la temática pues claramente un poco compleja, ¿verdad? Estamos hablando acá de algo específicamente de soberanía territorial, algo en este caso que no se da un conflicto de esta magnitud desde la Segunda Guerra Mundial y en este caso tenemos que analizar las pautas para que esto no vuelva a suceder, porque específicamente cómo es posible que un país, para poder estar seguro territorialmente hablando, tiene que pertenecer a un organismo internacional. Creo que específicamente algo que hay que trabajar en los medios internacionales. De igual forma, en los últimos momentos hemos estado viendo escenarios de que Rusia, por parte de Rusia, no va a otorgar la paz
ya lo denotamos el día de hoy en los acuerdos de paz que se estuvieron hablando en Bielorrusia. Específicamente, Rusia no propuso, es decir, no pactó una posición como tal, sino que Ucrania específicamente determinó que quiere la paz, por supuesto, y quiere recuperar su soberanía. Lo más importante acá es de notar de que Ucrania está queriendo específicamente lograr vínculos internacionalmente hablando, en este caso para proteger su soberanía. Ya sabemos que la Ucrania no puede pertenecer a la OTAN en este momento y según los artículos 4 y 5 de la OTAN, también en este caso es poco probable que haya una intervención militar por parte de la OTAN en el país de Ucrania. Por eso, en este momento, lo que viene siendo Ucrania está queriendo pertenecer a lo que viene siendo la Unión Europea como tal. ¿Por qué? Porque Ucrania necesita respaldo no solamente en forma verbal, ¿verdad? Llamar aliados a países europeos o Estados Unidos, sino también que necesita aliados, pero en términos constitucionales, internacionalmente hablando. Tengo por acá que en este caso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en este caso, quiere a lo que viene siendo Ucrania como miembro de la Unión Europea. Se necesitan buscar vínculos internacionales para lograr la paz, un escenario muy complicado, más de 400.000 personas están teniendo que refugiarse, en este caso, en países fronterizos con Ucrania, más de 200 personas han sido vilmente asesinadas desde el 24 de febrero hasta la fecha. Entonces, un escenario muy complicado que se tienen que lograr, en este caso, las pautas de Occidente, en este caso con Estados Unidos también, para lograr un mecanismo, no solamente sanciones, ¿verdad? Ya sabemos que las sanciones para un país hegemónico como Rusia puede detenerlo, pero no lo va a hacer detener la guerra. Le cedo la palabra a mi compañero Sebastián, a ver qué es lo que opina de eso. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias también a todos los presentes, a los colegas también les agradezco por la oportunidad. Pues sí, siguiendo el hilo prácticamente del tema que estaba hablando Oscar y de la pregunta que planteaba José Daniel. En términos de Occidente, partiendo de la OTAN, de la Unión Europea y demás aliados, también considero que propiamente Occidente ha salido en cierta forma ganador de esta situación, quizás en primera instancia cuando la crisis estaba gestando, Rusia estaba teniendo una ventaja clara por un tema de que se planteaba la posibilidad de invadir Ucrania. Al día de hoy sabemos que se gestó la invasión. La retórica occidental prácticamente ha sido de que ha sido una agresión a la soberanía del territorio ucraniano. Sabemos que el derecho internacional protege claramente todos estos estatutos. Occidente en su retórica, además de que también están jugando los medios de comunicación, vemos que hay una demanda clara por parte hasta de la población sobre lo que está sucediendo en Rusia. Las autocracias quizás estaban teniendo un alza, por así decirlo, tomando por ejemplo el tema de la pandemia. Sabemos que con los famosos lockdowns o cuarentenas estaban quizás sacando provecho con respecto a la libertad que se estaba dando en Occidente para evitar la expansión de la pandemia y del virus. Algo que quizás en Occidente estaba careciendo un poco de habilidad para poder sobrellevar esa situación. Lo mismo con las democracias latinoamericanas y la situación de la crisis institucional que vivió los Estados Unidos al final de la administración Trump. Prácticamente las democracias tenían que ponerse en un planteamiento fuerte para tratar de decir al mundo y al mundo liberal, al mundo propiamente de orden liberal, que todavía la democracia y el mundo liberal tenía que ser defendido. Las autocracias seguían teniendo fortaleza y siguen teniendo. Vemos el caso de Rusia y la invasión en Ucrania. Como comentó también Oscar, creo que el tema estrictamente relevante son los civiles y los refugiados, y que son en los que más tenemos que tener atención. Hoy veía justamente que alrededor de 500.000, casi 1 millón de personas ya se han tenido que desplazar propiamente de territorio ucraniano a países colindantes, principalmente a Polonia. Por lo tanto, creo que en cuestión de la pregunta de José Daniel, creo que en la retórica y en un montón de planteamientos también en el marco económico y comercial, las sanciones han totalmente mermado el accionar de Rusia, y ahorita lo que falta es detener quizás el tema militar. Pero creo que Occidente sale ganador de esta situación totalmente. Si gustas, Yumi, puedes seguir con tu intervención.
Ok, respecto a la pregunta, Ani, veo que más personas se han unido. ¿Puedes volverla a hacer para que ellos entiendan cuál es la pregunta? Claro que sí, para las personas que se están uniendo, la pregunta, o bueno, la temática que estamos tratando ahorita es, ¿se ha debilitado la credibilidad del accionar de Occidente o por primera vez en la historia están siendo prudentes? Entendiendo Y que una mala decisión en para Ucrania, que lo entiendan, Occidente se refiere a como Estados Unidos y Unión Europea pro derecha, podría exacto, decirse. claro, Ok. sí. Entonces Y podríamos abarcar el tema de los derechos humanos específicamente, ¿verdad? O sea, ya vimos una primera, segunda guerra mundial, vimos el costo no solamente económico que esto causó, entonces por ende la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos tienen recelo de volverse a meter en una guerra. Como lo dije anteriormente, Rusia sí se puede meter porque ni Hitler ni Napoleón pudieron ingresar a la Gran Rusia, ¿verdad? Por su geografía, pero Rusia sí puede invadir a otros países y tener un arsenal nuclear muy avanzado. De hecho, justamente hoy dieron una declaración el presidente Vladimir Putin que ponía en alerta máxima su arsenal nuclear, ¿verdad? Entonces, eso es una directa amenaza que estamos recibiendo que si atacan a Rusia, ellos van a utilizar las armas nucleares. Obviamente hay varios analistas internacionales que dicen que puede ser simplemente una amenaza entre dientes, pero también puede ser real, porque si ya Putin atacó Ucrania, ya hemos perdido más de 1000 vidas, ya sea en niños, adultos, y como dijo Zelensky en una conferencia de prensa ya han muerto más de 4000 rusos. Inclusive los mismos ciudadanos rusos dicen que están en contra de eso, pero no pueden manifestarse porque se los llevan presos. Entonces, ni los mismos rusos pueden manifestarse con su gobierno. Y también me pregunté cómo Ucrania no puede atacar a Rusia. Obviamente que se devastaría totalmente ella misma, ¿verdad? Pero la están atacando. Entonces, para volver a la pregunta que Daniel mencionaba, es que ya sabemos el costo de lo que podría llegar a ser una posible tercera guerra mundial. Obviamente que no va a ser una tercera guerra mundial porque no forma parte de la Unión Europea y no forma parte de la OTAN, ¿verdad? Que es el tratado militar, de alianza militar. Pero de todos modos, tenemos que ver que en las negociaciones que se dieron hoy en Gomel, que es en Bielorrusia, al norte de Ucrania, ellos pedían esto, específicamente desmilitarización total de Ucrania, reconocimiento como un estatus neutral, desnazificación y reconocimiento de Crimea. Eso es lo que pide Rusia en esos momentos. ¿Y a qué se refiere con desnazificación? Es que también hubo grupos nazistas desde el 2014, y para ser específicas, ya les el nombre, se llama UNA-UNSO. Son grupos de ultraderecha y obviamente que han promovido movimientos más radicales en Ucrania. Y ahora también estamos viendo en algunas noticias ¿cómo se podría decir? El racismo que hay contra las personas negras. Se han visto varios videos, los medios de comunicación no lo comparten, pero he visto varios medios de comunicación que están mostrando en tiempo real esos videos donde los africanos se quedan en este momento en Ucrania y no los dejan salir. Primero van los de tez un poco más clara. claro, definitivamente la guerra tiene caras de caras y siempre salen las malas a relucir, definitivamente, porque son las que más abundan. Y ante estos contextos de desesperación, lágrimas, sangre y muerte, definitivamente, bajo el contexto, como anteriormente se mencionó en las redes sociales, muchas cosas que ignoramos y cuando atacamos normalmente lo hacemos porque la historia nos dice quién es el gran malo normalmente, pero no tiene por qué ser así. Entonces, como anteriormente se menciona, no estamos aquí buscando quién es el enemigo o quién es el malo aquí, porque definitivamente creo que ambas partes tienen sus pros y tienen sus contras, tienen sus razones para el actuar y el accionar que están teniendo. Sin embargo, yo creo fielmente que el actuar de Occidente, hablando de OTAN, Estados Unidos, que eran como los que se estaban promulgando como los grandes defensores de la democracia ucraniana, han actuado un poco frío a la hora de resolver esta crisis, debido a que se enfrentaron con, llamémosle gobierno ruso, a una federación rusa que no le tembló la mano, que se había preparado para esto y no le tembló la mano y movió el dedo y decidió atacar. Y el hecho es que en este caso no es una subpotencia, no es un país en vías de desarrollo, no es un país pobre, es Rusia la que está haciendo el movimiento en el tablero. Y definitivamente Estados Unidos no se puede dar el lujo de decir voy a enviar mi ejército porque sabe que lo que se puede desarrollar a futuro es grande. Es grande y por eso
abarcamos en la temática podría generar un conflicto global a gran escala, porque no sabemos qué países se van a aliar y bajo qué contexto, porque definitivamente también estamos apreciando que las sanciones económicas ya no pesan tanto como se pensaba que pesaba. Y además el mismo Estados Unidos, cada vez que pone más sanciones, más pierde terreno porque hay otras potencias en crecimiento que están abarcándose y que se están aprovechando de estas sanciones. Entonces, de hecho, por ahí vi que Rusia y China están trabajando un proyecto para ver qué se hace con el gas ruso ante las sanciones aplicadas por la Unión Europea. Entonces, definitivamente es un contexto que estamos trabajando muy difícil. Sin embargo, siguiendo con la temática, vamos para cambiar un poco de tema, vamos a trabajar una segunda temática que es un poco más hacia la actualidad que estamos viviendo. Entonces, a los ponentes y a la ponente que tenemos hoy presentes, bajo las consideraciones de los cambios que han sucedido en la crisis desde nuestro primer en vivo, ¿qué tanto pueden afectar estos cambios al desarrollo del conflicto? ¿Cómo lo ven a futuro, a corto, mediano y largo plazo? Comenzamos con Yumi, por favor. Ok, respecto a las últimas noticias que hemos recibido, vamos a hablar específicamente de la sanción del SWIFT, que es un sistema de conexiones interbancarias, ¿verdad? Ni los mismos miembros de la Unión Europea se atreven a aplicarlo completamente porque se afectan a sí mismos. O sea, aunque sancionen a Rusia, van a afectar su economía. Entonces, dijeron, vamos a hacerlo con algunos bancos, pero, o sea, entonces tienen miedo, ¿por qué no lo hacen? O sea, en Ucrania están muriendo miles de personas y realmente aún no han aplicado por completo el SWIFT en toda la Unión Europea. A algunos países lo aplicaron, pero como dije, a medias. Entonces, obviamente afecta a la economía mundial porque Rusia exporta aluminio, trigo, gas y la Unión Europea consume el 40% de ese gas. Entonces, las empresas alemanas, empresas francesas, italianas producen, son grandes mercados para carros, tecnología. Entonces, al subir el precio del gas, sube el precio de toda la producción y por ende llega a Latinoamérica, a Asia, a África mucho más caro, ¿verdad? Y también tenemos que tener en cuenta el tema de la interconectividad y la globalización, que no vamos a depender nada más de uno, dependemos de todos. Somos un sistema interconectado. Entonces, por ende, o sea, ya las bolsas de valores estaba viendo Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, se desplomaron. Bolsas de valores de todo el mundo empiezan a caer, mercados, también las empresas privadas se ven afectadas. Y se va a dar una próxima negociación entre la frontera de Bielorrusia y Polonia pronto. Vamos a ver qué pasa con las negociaciones. No se sabe, pero viendo el ámbito geopolítico, ¿cómo se podría decir? El perfil de Putin, Putin quiere, como lo dije, esas reglas y no va a cambiar de decisión. Y Zelensky, por su parte, el presidente de Ucrania, no quiere ceder, porque él dice que va a permanecer ahí hasta el final respetando y velando por la soberanía ucraniana. Y eso también incluye a la zona de Donetsk y Luhansk, que es la zona del Donbass, que no quiere ceder eso porque él, o sea, porque si hablamos a nivel de derecho internacional, es parte de Ucrania, aunque Rusia lo haya reconocido y también se ve eso del reconocimiento en el derecho internacional, sigue siendo parte de Ucrania. Se dio el Tratado de Minsk, pero ambos no fueron respetados por ambas partes, también que quede claro eso. Muchas gracias, Yumi. Definitivamente estamos en un mundo globalizado e interconectado. Entonces, Sebas, por favor. Sí, bueno, excelente. Partiendo, ¿no? de la pregunta como tal, creo que voy a tratar de tomar tres puntos específicos que me gustaría abarcar. El primer punto es con respecto al tema de los refugiados, ya lo venimos comentando, creo que es el tema más sensible en materia de derechos humanos, de la protección de la vida de niños, o sea, todos los días nos están bombardeando con información y fotografías, videos, lastimosamente de niños, constantemente veo niños en las redes de Ucrania escapando de esta situación, creo que es el problema más grande que tenemos propiamente según la Agencia de Naciones Unidas de Refugiados, como comenté previamente, son 500.000
refugiados que están en este momento huyendo propiamente de la guerra. Esto perfectamente va a generar una crisis migratoria, ya se está generando, pero quizás va a tener los efectos en un par de semanas. También propiamente creo que el tema de las sanciones, si bien creo que las sanciones son particularmente efectivas en cierta forma, creo que el impacto en la economía global va a ser quizás contraproducente. Son sanciones muy severas al punto que se está retirando a Rusia de eventos deportivos, eventos mediáticos globales como lo es el Mundial de Qatar. Propiamente creo que el impacto, no por algo Rusia se puso en alerta con su sistema nuclear, es prácticamente decirle a Occidente, como Vladimir Putin lo estableció en una de las conferencias de prensa más recientes. Sus sanciones han sido estrictamente agresivas con nosotros, nos están tratando de hundir a toda forma, y es comprensible, nada justifica la guerra, pero creo que puede ser contraproducente para Occidente. Y en último punto, creo que sería muy bueno abarcar como un punto positivo el tema de las negociaciones, como comentaba Yumi. Prácticamente la reunión de hoy no hubo avance, era de esperar que no hubiese ningún avance. Si bien se espera una segunda reunión, se espera que sigan habiendo reuniones. Hoy justamente Macron habló con Putin, es decir, los aliados occidentales todavía siguen teniendo comunicación con el Kremlin. Es decir, la comunicación debe ser prácticamente el punto para solucionar toda esta situación. La diplomacia debe ser todavía la forma más recurrente, formal, como lo establecen las reglas del juego internacional, para poder tratar de resolver esta situación. Entonces creo que a futuro esa es la mejor solución. Conversaciones y diplomacia para seguir tratando de evitar la guerra. Oscar. Gracias. Sí, creo que acá estamos hablando de un conflicto más que todo bilateral, con repercusiones multilaterales, claramente, ¿verdad? Todavía en este caso no estamos llegando a una escala que se mete un tercero a nivel militar. También estamos hablando de un país muy impredecible. Putin es una persona muy impredecible. Como lo dijo nuestra compañera Yumi, él no va a parar la guerra hasta que no se reconozca internacionalmente a Crimea como rusa, y de igual manera hasta que no se quite la parte militar de Ucrania. Y de igual manera el presidente de Ucrania tampoco va a parar. Las sanciones económicas en este caso van a interferir claramente en la bolsa de valores de la mayoría de los países europeos. Lo hemos denotado actualmente porque SWIFT, en este caso, es un método de financiamiento a nivel internacional. Pertenecen más de 200 países, pertenecen más de 11.000 bancos a nivel internacional, que por supuesto que va a repercutir en la economía de todos estos países. Recordemos que el más afectado en Europa por lo que le está pasando actualmente a Ucrania es Alemania, porque Alemania en este caso importa más de 23.000 millones de euros a Rusia, y de igual forma exporta más de 21.000 millones de euros. Entonces estamos hablando que estas sanciones, que el SWIFT se rige bajo la legislación de la Unión Europea, todavía, como indicó nuestra compañera, no se ha querido abarcar en su totalidad. Recordemos que Ucrania en este caso no solamente es importante para Rusia a nivel geográfico, ¿verdad? Porque claramente la debilita a nivel de limitación territorial, sino que Ucrania es uno de los países más ricos en recursos a nivel mundial, ¿verdad? Recordemos que está ubicado con el Mar Negro, recordemos que es líder en la mayoría de los precios de las materias en Europa como tal. Más del 20% en este caso de los gasoductos pasan por Ucrania. Pero hay un dato muy importante: el 40% del gas de la Unión Europea en este caso es dependiente de Rusia. Lo que yo estoy viendo por acá es de que la Unión Europea o la mayoría de los países de la OTAN van a buscar en este caso sanciones no de carácter militar, porque no tienen en este caso la soberanía para hacerlo, pero van a buscar alguna forma para tratar de asfixiar al gobierno ruso, cosa que en este caso Rusia acaba de militarizar con un armamento nuclear. Recordemos que de las más grandes consecuencias de la Guerra Fría fue en este caso el armamento nuclear que dejó en la hegemonía del mundo. En sí, creo que en el conflicto actualmente no va a parar. Como conclusión, en este caso creo que Putin no va a parar la guerra. Se van a seguir activando específicamente las alarmas de carácter militar en la OTAN, en la mayoría de los países de la Unión Europea. Principalmente Joe Biden no va a interferir militarmente hablando, esa es mi opinión.
De igual forma, en este caso necesita aprobación del Congreso para poder desplegar tropas, algo totalmente complicado y por supuesto que interfieren tanto los republicanos como los demócratas. En este caso creo que tenemos que seguir analizando punto por punto, pero si Ucrania llega a pertenecer a la Unión Europea, que lo va a hacer porque mañana el Parlamento Europeo tiene una sesión específicamente para abordar esa temática, si Ucrania pertenece a la Unión Europea, tiene muchísimo más campo para que los aliados lo fortalezcan, no solamente de carácter militar, sino también en este caso pueden fortalecerlo tanto a nivel de refugiados como a nivel económico y demás. Así que sería un gran logro para Ucrania. Definitivamente, Oscar, definitivamente, porque como yo muy bien lo mencionó y ustedes lo han trabajado, el mundo es globalizado y cada acción que tome, cada represalia tiene sus consecuencias, tanto para al objetivo como a las demás naciones. Entonces, aquí no hay ni un solo ganador, definitivamente. La guerra no deja ganadores. Y también hay algo que quiero reflexionar, ya haciendo la conclusión a este en vivo. Definitivamente es que así es como Occidente no pensó que Rusia iba a atacar o invadir, para no utilizar el término atacar. Así tampoco Rusia pensó que Ucrania iba a soportar lo que ha soportado, ni que se iban a ensalzar ese nacionalismo que han alzado, definitivamente. Entonces, si bien la paz mundial está pendiendo de un hilo, como se dice, definitivamente hay esperanza, definitivamente no se puede perder la esperanza en las negociaciones diplomáticas. Primero hay que poner el general, los daños que va a causar esto, no tanto en suelo ucraniano, que es donde se ubica ahorita la guerra, sino en el mundo. Porque la cantidad de dinero, por ejemplo, que invirtió o quiere invertir la Unión Europea para comprar aviones, etcétera, para enviar a Ucrania, con esa cantidad de dinero hubieran comido un montón de personas que en este momento se encuentran en pobreza extrema, se hubieran aplicado muchas becas, muchas facilidades para personas que no tienen esas facilidades y de nuevo la guerra nos demuestra que es más importante el ego de una persona que el bienestar de todas las personas de una región o de un extracto social específico. Así que con eso es mi conclusión. Definitivamente hay que alzarnos como población mundial y decir no queremos guerra, que ese dinero se destine a un objetivo que realmente valga la pena, porque tantos millones en aviones que se van a destruir y tal vez en un conflicto de media hora no tiene ningún sentido, como el cambio que podrían hacer es un montón de millones en la vida de una persona. Si quieren, comenzamos las conclusiones con Sebas. Sí, gracias. No, particularmente creo que sí, no, en definitiva la guerra no es el camino. No creo que más allá de seguir reforzando el orden liberal democrático que tiene Occidente, que son los valores que realmente han constituido el orden internacional que poseemos en la actualidad, basado en el derecho internacional, en la diplomacia y en la defensa de los derechos humanos. Creo que son los valores primordiales desde mi punto de vista. No obstante, creo que nada justifica la guerra, pero que también deberíamos, creo que también desde el lado occidental, tener un poco más de puertas abiertas para entender también los puntos de vista que quiere establecer Rusia. Si bien Rusia viene hablando de garantías de seguridad que no se cumplieron, por algo estamos en este punto. La avanzada de la OTAN, una organización militar que si bien para muchos no tiene sentido ya en los tiempos que corren, quizás perfectamente sí lo tiene, ha ido avanzando constantemente hasta estar en territorio ruso. Por lo tanto, nada justifica las acciones del Kremlin, pero propiamente creo que también deberíamos, en un marco de un análisis genuino, propiamente tener también diferentes puntos de vista. Hay que hablar de temas que no se hablan mucho en los medios occidentales, como el tema de el crecimiento de grupos nazis dentro de Ucrania, el asesinato de montones de civiles y militares en la región del Donbass, que Rusia propiamente ha venido defendiendo eso. Y otro tema que no me pareció tampoco es el tema de reprimir la libertad de expresión como a medios de comunicación rusos por parte de la Unión Europea, tanto como Rusia, se me va el nombre del medio de comunicación, y también de RT propiamente.
y Sputnik también, medios de comunicación que la información que nosotros obtenemos siempre va a generar una retórica, claro, porque estamos desde este lado, pero también qué dicen los medios de comunicación de allá, porque vamos a reprimir, por ejemplo, la libertad también de expresión que puedan. Se establece que son mentiras por parte del Kremlin y que se filtran por esos medios de comunicación, pero no podemos limitar la libertad de expresión. Creo que Occidente también tiene que replantearse en ese sentido y prácticamente creo que con eso concluyo. Ok, me gustaría continuar. Si nos ponemos a ver la historia, digamos, 5.000 años antes de Cristo hasta la actualidad, vamos a darnos cuenta que, así es, así de largo, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que desde los epidemiólogos dicen que cada 100 años se da una pandemia, ¿verdad? Igual en la historia de la guerra. Cada cierto tiempo van a surgir nuevas potencias, la tasa de índice de población va a variar por regiones, según el clima, según las situaciones económicas, según, digamos, cualquier cosa puede variar, ¿verdad? Entonces, ya se está dando, como decía, hoy vi en la televisión, un nuevo orden mundial, según CNN, porque surgen esas nuevas potencias, que estamos hablando de China, Rusia, Sudáfrica armándose, la India, que pronto en el 2025 dicen que va a ser la población más grande del mundo, y China, digamos, ya es la potencia mundial, ¿verdad? Y puede, inclusive estaba viendo un reportaje de que hubieron 9 aviones militares en la ciudad de Taiwán, bueno, en el país de Taiwán. Entonces, si Rusia ataca a Ucrania, ¿qué le detiene a China a atacar a Taiwán, verdad? No es que sea correcto ante el derecho internacional, ante la ONU, pero lo puede hacer, porque si ya mandó 9 aviones y crea islas artificiales cerca del sudeste asiático y declara sus territorios marítimos como chinos, entonces estamos viendo que la ONU, el Consejo de Seguridad, ya no funciona, el veto no funciona, ¿verdad? Entonces, para concluir y ser bien realistas, ya la ONU es un sistema que no está dando la talla, no está haciendo frente a la realidad internacional. Necesitamos modificarnos y modernizarnos en normativa de derecho internacional, en cooperación internacional también, en tratados bilaterales y multilaterales. Y como siempre vamos a acudir, el primer paso es la diplomacia. Aunque en el derecho internacional siempre decían la Pax. ¿Por qué? Porque decían que la paz era un tiempo de espera para la guerra, era como una prearmamento, ¿verdad? Entonces, siempre velar y esperemos que se dé un diálogo ahora entre Polonia y Bielorrusia con ambas partes, siempre la diplomacia. Buenísimo. Bueno, de mi parte, le agradezco muchísimo, creo que la invitación a todos, creo que ya di mi conclusión, solamente para cerrar un punto que se me había olvidado. Creo que la presencia militar en Estados Unidos interfiere muchísimo en las acciones de carácter militar de la hegemonía, en este caso en Europa y en Asia. Lo pudimos denotar con la reiterada de las tropas en Afganistán y por supuesto que actualmente los talibanes, los mismos talibanes, están queriendo que haya paz porque no quieren otra vez presencia de carácter militar de las tropas de Estados Unidos. Creo que en este caso no hay un camino para la guerra, por supuesto que no. Se tiene que hacer una reforma de carácter estructural en los organismos internacionales. Vale más una fuerza militar de carácter individual como organismo propio de un país que una actividad de una organización internacional. Pero ninguna acción, en este caso, justifica impedir o atacar la soberanía e invadir territorialmente a otro país, jamás. Entonces hay que seguir nada más las noticias, estemos al tanto. Nosotros como jóvenes siempre he dicho, en Sin Fronteras de igual manera lo he dicho, tenemos que involucrarnos, no dejarnos llevar por medios amarillistas. Creo que es algo muy importante y bueno, a seguir, ¿no? Muchas gracias, Mundo. Buenas noches. Claro, fue un placer, definitivamente. Gracias a todos los que colegas, estuvieron estamos hablando. Chao. Hasta luego, gracias.